perseguida. Episodio 1. Necesito tomar un respiro profundo, porque lo que voy a contarles, chicos, no es fácil, pero es real. Hubo un momento en mi vida en que el miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en mi estado natural. Empezaré contándoles que caminaba por las calles de mi ciudad, la ciudad donde yo viví en Estados Unidos. Empieza mi libro desde aquí y después se regresa a todo lo que me pasó anteriormente. Pero seguiré la secuencia del libro. Iba recorriendo las calles y me sentía perseguida. Ese es el nombre del libro por esto. Me sentía perseguida por mis miedos, por todo lo que me estaba pasando. Sentía un sudor frío, palpitaciones, no podía respirar. Yo estaba segura que me seguían, volteaba y veía, y esa sensación de sentirme perseguida, de sentir que me observaban, que iban ahí pendiente de mí, no lo podía evitar. Era un miedo, un terror. Ese día sentía así el corazón que se me salía, y por fin llegué al lugar del médico. Era un edificio de 5 pisos. Y subí escaleras. No había elevadores. Tenía uno que subir por las escaleras. Estaban afuera las escaleras y ahí alrededor estaban los consultorios. Me sentía tan pesada, esa pesadez que sentía diario. Una pesadez que no sé cómo explicar, como si alguien te jalara. Subía cada escalón y sentía como que me jalaban. Y llegué hasta el 5.º piso, y al entrar al piso 5, había unos ventanales. Me vi la silueta y me vi cómo estaba demacrada, cómo estaba delgada, cómo estaba hecha una piltrafa. Y dije, wow, es que ya no queda nada de mí. Volteé para todos lados y se veía solo, no había ruido, casi hasta oscuro, estaba medio nublado. Y entonces me paré en la esquina del barandal y en la pared, recargada en la pared, y empecé a recordar y empecé a romperme. Algo dentro de mí empezó a romperse. Agarré el barandal y estaba tan frío como mis manos, que estaban bien temblorosas. Miré hacia abajo y me dio un mareo de lo alto que estaba, chicos. Y por primera vez pensé en algo que hoy todavía me duele recordar. Pensé, tal vez sea el lugar ideal. Tal vez así termine todo mi dolor. Pensé que ya no podía vivir más así. Era tan intenso el dolor que ya no soportaba, ya eso no era vida. Estaba como un muerto en vida, como muerta en vida, nada más estaba en estado de sobrevivencia. Y sentía que ya no podía con eso, chicos. Mi alma estaba agotada, mi cuerpo. Sentía que me había perdido. Pero en ese instante que pensé, lo hago, así todo terminará. Se me vinieron mis hijos a mi mente, algo con lo que no me había acordado todo ese tiempo que estuve subiendo. Nada más pensaba en quitar mi dolor. Pero en ese momento sus caritas se vinieron. En ese tiempo mis hijos eran pequeñitos. Tenían, no sé, 7 años y 12. Y dije, bueno, a lo mejor ellos están mejor sin una madre como yo. A lo mejor mi hermana los va a guiar mejor que yo. No me creí el mejor ejemplo.
ver a una madre siempre llorando, triste, dormida, gritando. Todavía mi hija hasta este tiempo me dice que lo que más a ella le dolía, porque yo nunca le pegué ni la maltraté, y me dice, pero los gritos que dabas, los gritos, gritabas como loca, me decía. Bueno, pero en ese momento pensé en ellos y dije, pues a lo mejor es lo mejor. Dentro de mí se estaba librando esa batalla silenciosa. Me rindo. ¿Qué pasa si aquí me aviento? Todo terminará. Era una cosa de que no podía, no sabía qué hacer. Y estaba llore y llore como loca ahí. Y justo en ese momento dije, me aviento. Levanté el pie y me aventé. Ya a punto de caer, desperté. Era una terrible pesadilla. Otra más. Una de que cada tercer día me daba, casi no, por decir a diario. Sufría de insomnio y cuando llegaba a poder dormir, me sucedía eso, chicos. Siempre sintiéndome desesperada y eso como la única razón. No más, pensar en eso. Era tan terrible el dolor. Y me desperté en ese momento bien agitada, llorando y sudorosa. Y me quedé viendo a la pared nada más, ahí a media luz. Y me empecé a pensar en qué momento mi vida se convirtió en esto. En qué momento me volví un muerto en vida. Y entonces entendí que algo en ese momento que no supe nombrar, no sabía explicarme, pero lo único que entendí de eso fue que no quería morir en verdad. No quería morir, lo que quería era dejar de sufrir. Era tan intenso el dolor que estaba sin esperanza que ya en ese momento la única salida que yo veía era eso, para dejar de sufrir. Pero no era que yo quisiera morir, era que quería dejar de sufrir. Esto, aunque lo puse en el libro como una pesadilla, fue real. Dolorosamente real. No podía ser de otra manera, porque no estuviera aquí platicando con ustedes. Es difícil explicarles, pero creo que me entenderán por qué lo hice así. Aparte que estaba muy presionada cuando escribí el libro y por los mismos psicólogos y el trámite que teníamos no era trámite, sino, bueno, sí era un trámite, pero era legal. Así es que mejor calladita me veía más bonita. Mi historia no comenzó ahí, chicos. Como les digo, esa ansiedad, ese miedo, ese colapso emocional que tenía. Discúlpenme, ya sabía yo, por eso he estado postergando esto por años, porque todavía me afecta demasiado. Permítanme. Como les decía, todos esos miedos, toda esa ansiedad, todo ese colapso emocional eran consecuencia de años de violencia, de humillación, de dolor, de silencio, de normalizar lo inaceptable, lo intolerable. Lo más duro es que yo misma, chicos, ¿sabes qué es lo más duro? Que yo misma llegué a creer que merecía esto. Chicos, hoy muchos años después miro hacia atrás y comprendo que aquella mujer que estaba al borde del abismo no era una mujer débil, era una mujer que estaba rota, estaba desbordada, estaba herida. Y si tú que me escuchas alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que algo muy importante, sentirte así no quiere decir que tu vida no tenga valor, que sentirte cansada no significa que debas rendirte. Sentirte con miedo no te hace débil, sino te hace humana.
Nadie merece vivir con miedo, con terror, que le roben sus sueños, sus ilusiones, con la sensación de que su vida se apaga poco a poco. Nadie. La violencia no siempre deja moretones, no deja cosas visibles, golpes. Las cicatrices a veces son más profundas, las que se quedan en el alma. Y aquí quiero decirte algo con claridad. Escúchame, el abuso no es amor, el control no es protección, el miedo no es normal. Si vives con alguien que te humilla, que te hace pequeña, que te desvaloriza, que te quita la paz, escucha esa voz interior, porque esa voz quiere salvarte. Escúchala. Pedir ayuda no es que traiciones a nadie. Pide ayuda si no puedes. Irte tampoco no es fracasar, no hablar, no es que estás exagerando. Es tu vida. Y necesitas salvarte si estás en una situación como esa. Yo sobreviví a todo esto que te estoy diciendo y a mucho más que te voy a contar. Todas las cosas horribles que viví durante mi vida y sobreviví. Así es que si yo lo hice, tú puedes. Y si estás escuchando esto y si te identificas conmigo o lo que viene, quiero que recuerdes esto. Tu vida importa, tu voz importa, tu historia merece cambiar. Y sí hay una salida. Siempre la hay. No tienes que perder la esperanza. Pues este es solo el comienzo de la historia, chicos. Solo el comienzo. Desafortunadamente, desgraciadamente, no se mira bien. Y los espero aquí en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, para que vean cómo empezó todo. Bueno, pues esto es todo por hoy, chicos. Espero que verlos en el próximo episodio, porque como les dije, este es solo el comienzo. Aprendí a caminar en silencio para no provocar tu tempestad.